Cuando el río sueña, tinta lleva. Cuando el río sueña, tinta lleva. Hola, ¿cómo te va hoy? Espero que tengas un día tranquilo y productivo. Que te des un momento para caminar, leer y tomar un descanso de las redes sociales, donde parece que todo el mundo vive mejor, come de lujo y es mucho más feliz que todos los demás. Espero que avances y resuelvas tus pendientes sin trabajar en exceso. Soy María Mendoza, diseñadora, escritora y tallerista, y les doy la bienvenida a este Río que Sueña, un podcast onírico y literario para darle tregua a la vigilia y soñar despiertos durante un ratito. Deseo que mi voz te acompañe y te lleve de paseo hacia tus recuerdos, sueños y dioses con 9 vidas. Para los egipcios, la muerte de un gato era un signo de mal augurio. Y la amenaza de peligro era mucho peor si el gato tenía los ojos verdes. La diosa egipcia Bast o Bastet era representada como una mujer con cabeza de gato. Bastet era la protectora de los templos, las viviendas y las mujeres embarazadas. Ayudaba a atraer la armonía y se le relacionaba con la música y la danza. Ra, el dios egipcio del sol que se representa como un hombre con cabeza de halcón, creó a 4 deidades solo con nombrarlas: Shu, los vientos; Tefnut, la lluvia; Hef, la tierra; y Nut, el firmamento. Heb y Nut tuvieron hijos: Isis, Osiris, Neftis y Set. 8 vidas, más la suya, 9. Es por este mito que se dice que Ra, quien podría transformarse en cualquier objeto o animal, al hacerse gato, tenía el poder de las vidas de todos estos dioses en él mismo. En Japón, los Bakeneko nacen como gatos comunes, pero corren el riesgo de convertirse en estos yokais, seres monstruosos y sobrenaturales. Cuando un gato vive más de 13 años, pesa más de 4 kilos y se sabe que consumieron aceite para lámparas. Si comienzan a caminar en 2 patas y tienen una cola mucho más larga de lo común, mucha gente solía cortarles la cola a estos gatos con las características mencionadas para evitar que se fueran a convertir en yokai bakeneko. Entre más viejos sean los gatos, más grandes pueden llegar a crecer en medidas y mayores serán sus poderes. Algunos bakenekos alcanzan la medida de un humano adulto. Muchos aprenden a hablar y se visten con ropa de humanos. Son inmunes al veneno, capaces de comerse a su dueño y hacerse pasar por él. Y cuando no se lo comen, pueden atraerle mala suerte y desgracias. Su cola se parte en 2 formando 2 colas con llamas de fuego en cada punta. También tienen la capacidad de invocar bolas de fuego, lo que causa muchos accidentes e incendios. Otro de sus poderes es el de usar a los muertos como títeres zombies que obedecen a su mandato y atacan y atormentan a quien los bakeneko lo pidan. Iwasaki Eiji, un veterinario japonés que ama a los gatos, ha investigado todas las leyendas, cuentos e historias sobre estos animales en Japón. En el año 2020, Eiji publicó un libro titulado Tras las huellas de los gatos japoneses, en donde menciona la historia de tradición oral del gato parroquiano que se cuenta en Tohoku, al norte de Tokio. Un día, el gato del monje budista de un templo pobre desapareció y no lograba encontrarlo. El gato se le apareció en sueños y le dijo a su dueño: van a celebrar un funeral en la casa de un hombre muy rico. Vive muy cerca de aquí, así que me presentaré allí y voy a molestar a los dolientes.
Te diré el conjuro que tienes que recitar para que yo deje de hacer travesuras y me vaya. Las personas te darán mucho dinero en señal de agradecimiento y mejorará la situación del templo. Tal y como el gato le había dicho, el monje siguió sus instrucciones y sí, el templo prosperó. Los nahuas de la comunidad indígena de Songolica, Veracruz, recomiendan que no te duermas con un gato porque cuando lo haces, tu espíritu sale en forma de un pajarito blanco y el gato podría comérselo. Las siguientes supersticiones se publicaron en la revista Folklore de España en 1995. El artículo es de Carlos Villar Esparza. El estornudo de los gatos anuncia la lluvia. Si sueñas con un gato, sufrirás con asuntos de amor. Si sueñas que te comes a un gato, es una clara señal de que te vas a enfermar. Si sueñas con un gato negro, significa que debes tener cuidado de no ser egoísta y despreciable con alguien. Si sueñas con gatos peleándose, es un aviso de que alguien quiere robarte o de que habrá problemas con una herencia. Y soñar con un gato blanco, eso sí es de buen augurio. Algo muy bueno se acerca a tu vida. Hay una leyenda en la que se cuenta que Noé estaba muy desesperado porque había muchos ratones en el arca y se acercó al león para ver si podía asustarlos o hacer algo al respecto. Y cuando el león estornudó, salieron de su nariz varias bolitas negras que al tocar la madera se convirtieron en gatos que terminaron con el exceso de los ratones. Los nahuales de Tulyehualco es una historia del libro ilustrado Los que suben, ¿ya no bajan? Relatos de tradición oral de Xochimilco, publicado por el INPI y el Gobierno de México en el año 2020. Mi nombre es Yusel Campos. Soy originario de Tulyehualco. Desciendo de una familia de nahuales, los Molotla, que es una familia muy conocida en mi pueblo por ser una de esas familias originarias. Todos los que son Molotla somos conocidos como los gatos. Incluso a mí me dicen el gato, por ser descendiente de mi abuelo José Gabriel Ávila Molotla, a quien le dicen el gato, el alacrán y el gavilán. A mi bisabuela le decían la coyota, porque la habían visto transformada en este tipo de animal. Por eso adoptó ese nombre. Los nahuales se pueden transformar en muchos animales, pero adoptan o prefieren transformarse en uno solo, que es el que más les gusta. En Tulyehualco es muy conocido que prefieren transformarse en gatos. Por eso los cuidan y es muy común verlos en las calles. Los nahuales son protectores, protegen las tradiciones del pueblo, o por lo menos en mi familia es así. Por ejemplo, si venía alguien de otro lugar a vivir a nuestro pueblo, los nahuales cumplían la función de guiarlos para que pudieran adoptar las tradiciones y en caso de que no las adoptaran, echarlos o quitarlos del pueblo. Sí, se ha conocido que los nahuales traen el mal o son brujos o magos, pero en mi familia los nahuales son defensores de las tradiciones del pueblo. La siguiente historia de tradición oral forma parte de la antología El niño que dibujaba gatos y otros cuentos japoneses, textos recopilados y traducidos al inglés por el periodista y traductor nacido en Grecia, Lafcadio Hearn. Hace mucho tiempo, en un pueblecito de Japón, vivía un granjero y su mujer. Eran pobres, tenían muchos hijos y les costaba alimentarlos a todos. El hijo mayor ya trabajaba con su padre a los 14 años, y las niñas ayudaban a su madre en cuanto tenían edad suficiente para hacerlo. Pero el último en nacer, un niño que no parecía hecho para el trabajo duro, era muy listo, más que sus hermanas y hermanos, pero era muy pequeño y débil, y todos decían que nunca llegaría a ser tan fuerte. Así que sus padres pensaron que sería mejor que se hiciera monje en lugar de granjero. Lo llevaron al templo del pueblo y le pidieron al viejo monje encargado del lugar
que lo aceptase como ayudante. El anciano hizo algunas preguntas al niño y al ver con qué inteligencia contestaba, decidió educarlo. El chico aprendía rápido y era muy obediente, pero tenía un defecto. Le gustaba dibujar gatos mientras estudiaba, y los dibujaba incluso donde no debía. Dibujaba gatos en cuanto estaba solo, gatos en los márgenes de los libros, en los biombos del templo, en las paredes, en las columnas. Por mucho que el monje lo reprendiera, el niño no podía evitarlo. Lo poseía el genio artístico y no era el acólito ideal. Un buen acólito estudia, no dibuja. Después de pintar unos gatos en un biombo, el monje le dijo que no podía seguir en el templo, y antes de que se fuera, le dio un consejo. No lo olvides, evita los lugares grandes de noche. Escoge siempre un lugar pequeño. El niño no entendió el consejo, pero no se atrevió a preguntar, y se limitó a despedirse del anciano. El niño estaba muy triste y no sabía qué hacer. No se atrevía a ir a casa, convencido de que sus padres lo regañarían por haber desobedecido al monje. Entonces se acordó que en otro pueblo, a unos 20 kilómetros, había un templo muy grande con muchos monjes. Decidió caminar hasta allá y pedirles que lo recibieran como acólito. El chico ignoraba que el templo había cerrado desde hacía tiempo, porque un duende se había apoderado del edificio y había asustado a los monjes. Varios guerreros valientes habían intentado echar al duende, pero nadie volvía a verlos nunca. El niño no lo sabía, por eso echó a andar y llegó al pueblo de noche. Las casas estaban sumidas en la oscuridad. Todo el mundo se había acostado. Solo brillaba una luz en el templo. Al llegar a la puerta, llamó. El silencio era total. Volvió a llamar y, al no recibir respuesta, empujó suavemente la puerta. No estaba cerrada con llave, lo que alegró mucho al niño. Le extrañó que la lámpara estuviera encendida y que no hubiera nadie. También se dio cuenta de que había mucho polvo y telarañas por doquier, pero pensó que era una buena señal de que los monjes necesitaban un ayudante. Lo que más le gustó fue descubrir varios biombos grandes y blancos, perfectos para pintar gatos. Encontró un estuche de pinturas, trituró tinta y se puso manos a la obra. Después de pintar muchos gatos, empezó a tener sueño. Y recordó el consejo del monje: evita los lugares grandes por la noche. El templo era enorme. Por primera vez sintió un poco de miedo y decidió dormir en un pequeño mueble con puerta corrediza. El sueño se apoderó de él en cuanto se acurrucó. Ya de madrugada lo despertó un ruido. Era una pelea. Era tan horrible lo que escuchó que ni siquiera tuvo el valor de mirar por el resquicio de la puerta. La lámpara se apagó. El espantoso escándalo siguió durante mucho tiempo más. Cuando por fin se restableció el silencio, el niño no asomó la nariz hasta que los primeros rayos de sol penetraron en el interior del inmueble por una ranura. Cuando salió de su refugio, vio que todo el suelo estaba cubierto de sangre, y en el centro del templo yacía muerto un enorme y monstruoso duende rata, más grande que una vaca. Pero ¿quién lo había matado? De pronto le llamó la atención que las bocas de los gatos que había dibujado la noche anterior estaban rojas y húmedas de sangre. Comprendió que sus gatos habían matado al abominable duende y entendió el consejo que le había dado el anciano monje. Con el tiempo, el niño se convirtió en un célebre artista. Todavía hoy se enseña a los viajeros algunos de los gatos que él dibujó aquella noche. El fragmento de la próxima lectura pertenece al cuento Enemistad, escrito por la autora tapatía Guadalupe Dueñas. Podrás leerlo completo en su antología Antes del Silencio.
Juro que no se trata de alucinación. En la madrugada, su caminar de terciopelo se reflejó en el emplomado. Arrastraba el vientre sobre el techo de cristal que cubre el invernadero. Su panza jaspeada tenía algo de las serpientes. Luego trepó a la azotea, pero él no caería por el tubo de la chimenea directo al agua hirviendo como la pesadilla de mi infancia. Caminó por la barda con agilidad malabarista. Ejecutó piruetas de osadía desmesurada. Yo iba como minutero, siguiendo sus saltos. Se lanzó a la alberca y la atravesó de crawl, igual al experto que gana premios en la Olimpiada. Con velocidad apocalíptica dio volteretas en el aire y desapareció por el paisaje arbolado, por el camino de sombras. Se elevan los fantasmas de verdes brazos, zigzagueante entre espinos y brezos. Lo vi agazaparse en los bambúes de tallo azucarado. Desgarró las entrañas y bebió la frescura, líquido maná de caminantes. Después ya no pude seguir sus huellas. Brillaron sus pupilas de topacio y lo perdí en la distancia. Ha regresado con un sobresalto. Extenuada, muerta, me lastima el aire. Quiero dormir y no seguir prisionera de este espectro. Ha tomado la costumbre de desaparecer. A la menor contrariedad, huye por los tejados, sumiendo a la familia en luto. Pero regresa, invariablemente, regresa para recibir el gozo que su retorno produce. Mi sobrina incrementa sin descanso la colección gatuna que desde hace meses la ocupa. Consigue amuletos de porcelana, de cristal, de terracota, alabastro, madera, pasta, ónix, de todos los materiales del universo, hasta de seda y de migajón. Las figuras invaden el pasillo y amenazan con tapizar la biblioteca y el salón. Máscaras felinas de todos los países de la tierra prometen sepultarnos. ¡Ay, Dios! Dime que te encontraré al final de este suplicio. Tú conoces las fuerzas oscuras que trastornan al hombre. No dejes que me invada la locura, porque ahora el gato copia mis movimientos. Me remeda todo el día. Si toco mis mejillas, él lo hace enseguida. Si paso mi lengua por los labios resecos, lo reproduce. Si me froto el cuello, lo imita a la perfección. Hasta cuando me ataca un acceso de tos y cuando estornudo lo repite igual. A veces se adelanta y bosteza antes que yo. Dios bendito, el espejo me representa con un aire agatunado que me espanta. Quisiera pedir auxilio. La tentación de maullar me acosa. El diario de Porfiria Bernal es un cuento de suspenso de la escritora argentina Silvina Ocampo, que también tiene una temática relacionada a los gatos y a lo sobrenatural. Te lo recomiendo. El 11 de enero de este año, Davo del Estado de México soñó que al pasar la mano sobre el lomo de su gatita Pantu, se le manchaba la palma de sangre. Revisó el cuerpo de Pantu y descubrió que ella tenía clavado un trozo largo de madera. Aunque Davo no le daba permiso de dormir con él en su cama, decidió hacer una excepción porque sintió que esa podría ser la última vez que estarían juntos. Colocó a la gatita sobre su pecho y se recostó con ella. Al acariciar a Pantu, ella se fue desvaneciendo poco a poco. Una persona de Chiapas, quien prefiere permanecer anónima, tuvo el siguiente sueño también en enero del 2025. Estaba en una casa con goteras y no se percibía que hubiera electricidad, pero entraba luz por distintos huecos. Me quedé viendo el espacio y en eso caminé sobre un hilo blanquecino. Era como de tendedero de ropa, pero más suave. Iba desde adentro de la casa hacia afuera,
Ahí me di cuenta de que yo era un gato. Mi punto de vista cambiaba como si fuera una película y la toma de plano subjetivo se intercalara con un plano cenital. Caminé sobre ese hilo hacia una ventana. Al principio creí que el hilo estaba atado en la ventana, pero no. En realidad la atravesaba y el hilo seguía. En ese caminar, yo le hablaba a alguien que no estaba sobre el hilo, pero que tampoco se veía que estuviera en el suelo. Le dije, ven, vamos, que me siguiera sobre el hilo. Pero por alguna razón le costaba hacerlo. Cuando me fijé con mayor atención, noté que era un ratón. El ratón no tenía un nombre, pero le mostré que yo también era un ratón, indicando que mirara a mi cola, que en el sueño, según esto, ahora era de ratón. Pero más bien parecía un listón largo que se movía hacia arriba y luego se doblaba hacia abajo. El ratón se subió por fin al hilo y ambos caminamos hacia la ventana. Cuando salimos de ella, había otra ventana, pero me pareció que eso ya lo sabíamos. En el camino entre la primera ventana y la segunda, había un perro y le indicamos que subiera también al hilo. No le hablé y subió. Noté que ahora mi cabeza ya no se veía como al principio, y no supe qué animal era. Sin embargo, me seguía sintiendo como un gato. En ese momento, salimos todos corriendo y terminó el sueño. El 1 de agosto del 2018, yo soñé con un gato búho amarillo, y él prefería caminar aunque tuviera alas. El 28 de diciembre del 2020, soñé que estaba en una biblioteca, archivo y cementerio, del que no me dejaban salir, porque un grupo de jóvenes quería desenterrar un cuerpo y robarse un libro. Yo tenía un gato blanco con negro que se orinaba, lo que causó que se molestaran los guardias de seguridad. Podrás leer la historia completa en mi libro Soñé que yo no era yo, disponible en formato digital. La aromaterapia en un difusor con aceite de lavanda, manzanilla o jazmín, o bien rociada en una mezcla en el ambiente, en el cojín de dormir o los juguetes de tu gato, ayudará a que se relaje. Evita utilizar aceites cítricos porque estos aromas incomodan y causan repulsión a los felinos. Ten mucho cuidado al utilizar aromaterapia que contenga aceites de abedul, clavo, estragón, albahaca, orégano, bergamota, canela, pino, salvia y abeto, porque podrían resultar tóxicos para los michis. Consulta a tu veterinario para mayor información. Muchas gracias por haber escuchado Cuando el río sueña, tinta lleva. Si deseas apoyar este proyecto, puedes invitarme un café simbólico dando una aportación voluntaria, comprar mis libros en formato digital o hacer un pedido en mi página de Just, donde encontrarás aromaterapia para descansar mejor, prevenir el insomnio y muchos productos con extractos naturales para cuidarte y consentirte de día y de noche. Si te gustó este episodio, por favor recomiéndalo, compártelo con tus amigos, deja un comentario y suscríbete. Si quieres contarme alguna pesadilla o sueño, mándalo a podcastelrioquesú@gmail.com y si es seleccionado, podría aparecer en alguno de los próximos episodios. Hasta pronto.